Cambiar una casa por una flor. Suena a locura, ¿verdad? Pues ocurrió. Hoy nos metemos de lleno en la tulipomanía, la increíble historia de cómo un simple tulipán desató la primera gran burbuja financiera de la historia y llevó a toda una nación al borde del abismo. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto llegó esta locura, vamos a viajar directamente al ojo del huracán, el invierno de 1637. Ahí, en ese momento, es cuando todo explota. Es que, a ver, en los Países Bajos del siglo XVII esto no era una exageración, era el día a día. Y claro, la pregunta es inevitable. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo algo tan sencillo como un bulbo de flor pudo llegar a valer tantísimo dinero? Para ponerle cifras a esto, el 5 de febrero de 1637, una colección de bulbos de tulipán se subastó por la friolera de 90.000 florines. Ojo, con ese dineral no es que se comprara una casa, se compraba una finca entera. Una auténtica barbaridad. La flor ya no era una flor, era un tesoro. Hay que imaginarse la escena. Tabernas repletas, llenas de humo, y allí los comerciantes más ricos, con sus mejores galas, no estaban negociando con oro o especias. ¿Qué va? Estaban obsesionados con los bulbos de las flores. Toda su atención estaba puesta en lo que parecía una nueva e inesperada mina de oro. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo una flor llegó a tener tantísimo poder? Para entender de verdad esta locura tenemos que rebobinar bastante, irnos muy atrás en el tiempo y descubrir de dónde salió realmente el tulipán. Porque, a ver, casi todo el mundo piensa en tulipanes y piensa en Holanda. Pero no, su historia no empieza ahí ni de lejos. El verdadero origen está a miles de kilómetros de distancia y siglos antes, en las estepas de Asia Central. Nada que ver. Y no eran las flores enormes y coloridas que tenemos en la cabeza. Los tulipanes originales, los silvestres, eran mucho más modestos, pequeñitos, sencillos. Vamos, estaban a años luz de las variedades tan espectaculares que luego volvieron loca a toda Europa. El viaje del tulipán hacia Europa fue larguísimo, una odisea de siglos. Empezó siendo una flor silvestre en las montañas, luego se convirtió en un símbolo de amor para los persas, y más tarde en algo casi divino para los otomanos. O sea, cada cultura por la que pasaba le iba añadiendo más y más misticismo. Y claro, más valor. Y así, cargado con toda esa historia, con todo ese prestigio, el tulipán por fin aterriza en los Países Bajos. Y lo hace en el sitio perfecto y en el momento perfecto. Se estaba gestando la tormenta económica ideal para una simple flor. Pensemos que el siglo XVII es la edad de oro holandesa, o sea, una época de una riqueza y un poder nunca vistos. Y con todo ese dinero surge una nueva clase de comerciantes ricos con unas ganas locas de fardar, de enseñar todo lo que tenían con lujos cada vez más nuevos y exóticos. ¿Y en ese ambiente qué pasa? Pues que el tulipán deja de ser una simple planta, se convierte en el objeto de deseo definitivo, el símbolo máximo de estatus y de buen gusto. Si alguien tenía un bulbo de un tulipán raro, era importante, era la prueba definitiva del éxito. Vale, tener un tulipán te hacía importante. Pero, ¿cómo se pasa de eso, de la simple ostentación, a una locura especulativa total que casi se lleva por delante toda la economía? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone de verdad salvaje. La fiebre fue tan pero tan bestia y se extendió tanto que acabó teniendo su propio nombre, tulipomanía, literalmente la locura de los tulipanes. Y ojo, que nadie piense que esto era solo cosa de ricos. Para nada. Comerciantes, artesanos, marineros, gente de toda clase y condición se metió de cabeza en esta locura. Llegaron a hipotecar sus casas, sus negocios, todo con la esperanza de dar el pelotazo y hacerse ricos de un día para otro. Y aquí está el kit de la cuestión. Lo que se movía no eran los bulbos físicos. De hecho, casi todo el comercio se hacía en invierno, cuando los bulbos estaban bajo tierra. Lo que la gente compraba y vendía eran papeles, contratos, promesas de que recibirían un bulbo en el futuro. Básicamente, especulaban sobre cuánto valdría esa flor más adelante. Y sin darse ni cuenta, los holandeses acababan de inventar el mercado de futuros, una herramienta financiera que, iba a cambiar el mundo para siempre. Pero, claro, una fiesta así de especulación no podía durar eternamente. Como todas las burbujas, esta también estaba condenada a explotar. Y cuando por fin estalló, el ruido fue tremendo y las consecuencias simplemente devastadoras. El pánico se contagió a una velocidad increíble. En apenas unas semanas el mercado se vino abajo. Aquellos bulbos que valían lo mismo que una casa, de repente valían menos que una cebolla. Todo ese valor, que en realidad solo existía en la imaginación de la gente, se esfumó. Desapareció de un día para otro. Y lo que quedó después del crack fue un panorama desolador.
Familias enteras en la ruina, fortunas que se habían hecho humo y un montón de contratos que ya no valían ni el papel en el que estaban escritos. Fue, desde luego, una lección brutal sobre cómo la psicología de la gente, la creencia de todos a una, puede crear valor de la nada y luego destruirlo sin ningún tipo de piedad. La tulipomanía pasó hace casi 400 años, sí, pero su historia sigue estando de total actualidad. Nos sirve como un recordatorio de que la línea que separa la inversión de la pura especulación o la confianza de la locura colectiva es muy, muy fina. Y nos deja con una pregunta que da que pensar. Si la burbuja de entonces fueron los tulipanes, ¿cuál es la de hoy?